Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Rodríguez y el día de hoy vamos a estar viendo el webinar sobre lo que viene siendo el del sitio a la nube. En este webinar nosotros vamos a hablar principalmente sobre lo que son las mejores, bueno, no las mejores prácticas, sino los puntos más importantes a considerar cuando nosotros estamos haciendo una transformación digital dentro de nuestro site para mover toda nuestra infraestructura a la nube. Esto es muy importante ya que en muchas ocasiones muchas empresas empiezan a tratar de hacer esta migración de sus servicios y toda su infraestructura a la nube y hay muchos puntos que que no toman en consideración, lo cual ocasiona que lleguen a tener tiempos de migración demasiado largos, excedan los costos o incluso que muchas veces esta migración resulte en un proyecto fallido, ocasionando pues, obviamente todos los problemas operacionales que esto conlleva. Ahora, nosotros cuando en cuenta diversos puntos clave. El primero de ellos es generar una estrategia de migración. Obviamente todos estos puntos los vamos a tratar un poco más a detalle en las posteriores láminas, que de hecho el primer punto es generar una estrategia de migración. Cuando nosotros generamos una estrategia de migración, tenemos que estar conscientes de que esto va a ser un cambio paulatino. No es un cambio que vayamos a realizar directamente de la noche a la mañana, ni es algo que podamos hacer en únicamente un solo movimiento. Tenemos que definir una estrategia de migración en la que nosotros tengamos una gran cantidad, no una gran cantidad, sino en la que nosotros consideremos la mayor cantidad de aspectos posibles que puedan influir en nuestro trayecto. Esto es porque tenemos que tener en mente que nuestra migración de servicios no nada más es porque yo como gerente o encargado del departamento de TI quiero hacer la migración a la nube, sino porque esta migración tiene que coincidir con los objetivos globales ventajas y las desventajas que nos involucra realizar esta migración a la nube. Si vamos a tener una reducción de costos, vamos a tener que encargarnos de una menor cantidad de administración, si vamos a tener que implementar nuevos procesos en nuestros sistemas de TI, todas estas son cosas que debemos nosotros de tener analizadas antes de empezar a realizar el proceso. También debemos entender la complejidad de nuestra infraestructura actual. ¿A qué me refiero con la complejidad de nuestra infraestructura actual? Si tenemos servicios montados en la nube, si tenemos servicios interconectados, aplicaciones que dependen de unas de otras, bases de datos interconectadas, si utilizamos servicios troncales de red, tenemos VPNs, la forma en la que los usuarios acceden a nuestros mismos recursos son factores que debemos estar nosotros evaluando cuando definimos la complejidad de nuestra infraestructura actual. Ahora, una cosa muy importante tener en cuenta y es algo que muchas veces, aunque parece obvio, es un punto que muchas veces ignoramos, es que cuando nosotros realizamos una migración de la nube, no solamente debemos tomar lo que tenemos y subirlo. Muchas veces nosotros cuando ya tenemos nuestra infraestructura en sitio, nos damos cuenta de que tenemos algún problema, algún fallo que ya tenemos identificado y sabemos cómo tratarlo y cómo poder llegar a la solución de este problema. Entonces, cuando nosotros realizamos nuestra generación de estrategia de migración, tenemos que tener conciencia de todos estos puntos importantes para que cuando realicemos la subida de nuestra infraestructura, subsanemos estos fallos y evitemos cometerlos nuevamente. Esto para tener que evitarnos estar dando mantenimiento sobre cosas que nosotros ya teníamos identificadas y podamos tener una instalación mucho más eficiente y mucho más limpia. El siguiente punto es identificar las necesidades. Las necesidades como tal vienen siendo tiempos de respuesta, espacios de almacenamiento, niveles de acceso, qué tan compatibles son las aplicaciones que tenemos actualmente en el sistema, bueno, actualmente instaladas, y qué tan compatibles son con una comunicación en la nube, porque actualmente, si nosotros subimos nuestra implementación a la nube, tenemos que tener en cuenta de que podemos subirlos como PaaS, como SaaS o como IaaS. Entonces, entender qué tan compatibles son nuestras aplicaciones con este tipo de plataformas nos ayudará a definir dentro de nuestro plan de migración la estrategia más adecuada para realizar esta carga de información.
También tenemos que identificar los niveles de criticidad de los servicios. Tenemos que considerar el hecho de que cuando subimos una instalación, un servidor, una base de datos, algo a la nube, tenemos el factor de los tiempos de respuesta de la red. Entonces, si nosotros tenemos una aplicación de alta criticidad en la que necesitamos tiempos de respuesta prácticamente inmediatos, tenemos que considerar si nuestra instalación de red es capaz de soportar esos tiempos de respuesta o si nuestra operación tiene la capacidad para adaptarse a estos retrasos en la comunicación. También tenemos que analizar lo que son los estados actuales de nuestra infraestructura. ¿A qué me refiero con el estado actual de nuestra infraestructura? Esto es qué tan grandes son nuestras bases de datos, qué aplicaciones son críticas para el negocio, qué servicios tenemos nosotros implementados. Todos estos factores son puntos realmente muy como que obvios, pero al mismo tiempo son puntos realmente importantes a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros generamos nuestro plan de migración, tenemos que tener claras las necesidades que debemos de cubrir en este proceso. Si tenemos claras nuestras necesidades, nuestro plan de migración va a ser lo más enfocado posible, lo más directo. No vamos a tener tantas lagunas de información, no vamos a tener tantos puntos posibles donde nosotros podamos llegar a cometer errores y por tanto generar costos extra, trabajo extra o incluso llegar a tener pérdidas de datos. ¿Por qué son importantes tanto tener nuestro plan de migración como identificar nuestras necesidades? Porque esto nos ayuda mucho al siguiente punto, que es elegir el proveedor adecuado. Actualmente tenemos una gran cantidad de proveedores, sin embargo, cada uno de ellos tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Algunos de ellos están más enfocados en los que son servicios de cómputo en la nube, algunos están más enfocados en servicios cognitivos, manejo de datos, administración de servicios. Entonces, dependiendo de nosotros, lo que ya hemos definido en nuestro plan de migración, en base a nuestras necesidades, podemos empezar a delimitar qué proveedor se ajusta más a nuestras necesidades. Obviamente no nada más es este proveedor me gusta y lo quiero. No, tenemos que evaluar la calidad del servicio. ¿Qué es la calidad del servicio? Bueno, la calidad del servicio del proveedor es sus tiempos de respuesta, sus tiempos de alta de servicio, que no haya fallos en su comunicación, qué tan redundantes son sus implementaciones. Ese es un punto muy importante, la redundancia dentro de sus sistemas. ¿Qué clase de ecosistemas maneja? Tal vez nosotros inicialmente lo estamos viendo todo como una infraestructura como servicio, una IaaS. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces tenemos aplicaciones web que no necesitamos nosotros montar directamente un servidor web. Podemos contratar servicios de hosteo web dentro de nuestro mismo proveedor y evitar tener que estar gestionando un servidor independiente para algunas aplicaciones. Entonces, en base a todas nuestras necesidades, nosotros podemos determinar qué ecosistema en la nube es el que más se adapta a nosotros y uno que contemple principalmente lo que es la infraestructura, uno que se tenga un mayor enfoque a lo que son las PaaS, a las SaaS o incluso en algunos casos, alguno que hacer un mix de proveedores en el cual cada uno de ellos estemos nosotros utilizando alguna funcionalidad o algún tipo de servicio específico en el cual se destaque. Luego tenemos lo que son nuestros niveles de seguridad. Actualmente todos los proveedores en las nubes tienen ciertos niveles de seguridad implementados. Sin embargo, que tengan los niveles de seguridad implementados y que ellos declaren que tienen esos niveles de seguridad, no siempre significa que estén certificados para ofrecer estos niveles de seguridad. Y obviamente al nosotros subir nuestros datos, nuestra información confidencial a esos servidores, lo que nos interesa es que esta información esté ahora sí que perfectamente protegida. Entonces, tenemos que hacer énfasis en qué certificaciones de seguridad tienen, cuándo las renuevan, cada cuánto tiempo están ellos validando estas certificaciones y qué niveles de seguridad están ellos considerando dentro de las mismas. Actualmente, principalmente, hay muchos proveedores que en el tema de las certificaciones incluso colocan que ellos han sido certificados, no sé, por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, por el Departamento de Seguridad de Inteligencia. Entonces, esos son puntos muy importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta.
Sin embargo, no nada más nos vamos a dejar llevar por lo que es calidad del servicio, los ecosistemas y los niveles de seguridad. También tenemos que tener en cuenta los costos. De nada nos sirve tener un proveedor que tenga la infraestructura y el servicio más robusto de todos si sus costos son demasiado elevados y nuestro análisis costo-beneficio de migrar a la nube no nos resulta competitivo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros realizamos una migración a la nube, lo que buscamos principalmente es que nuestros costos de operación puedan ser trasladados, bueno, nuestros costos de activos, nuestros CAPEX, pueden ser transferidos a nuestros costos de operación. ¿Por qué? Porque es más fácil determinar para nosotros el valor de un servicio que el valor de un activo. Además de que un activo nos genera costos de mantenimiento, costos de soporte, costos de personal. Entonces, calcular ahora sí que el valor, el ROI sobre uno de esos servicios, uno de esos sobre hardware físico, es mucho más complicado que determinar nuestro ROI sobre un servicio. El servicio ya nosotros no tenemos que meter más costos allá del que ya es la renta. Entonces nosotros podemos saber fácilmente cuánto estamos obteniendo de ventaja en base a lo que nosotros estamos invirtiéndole. Obviamente también tenemos que tener en cuenta los SLAs con los que cuenta el proveedor. Si nosotros por alguna razón dentro de nuestros ya infraestructura montada, por alguna razón tenemos algún problema con un servidor de bases de datos, perdemos servicio, hay fallos de red dentro de la nube, tenemos que saber cuáles son los tiempos de respuesta que el proveedor tiene determinados para solucionar estos problemas o diagnosticarlos y darnos una solución o una información sobre el estado de esa situación. Y aunado a esto va, obviamente, lo que es el manejo de la información. ¿Cómo es que el proveedor maneja nuestra información? ¿Lo tiene en un solo centro de datos, centros de datos redundantes? ¿Esta información está encriptada? O incluso si el proveedor dentro de sus cláusulas de contrato nos dice que esta información ellos la pueden estar accediendo para mejorar sus propios servicios. Nosotros tenemos que tener muy en cuenta estos puntos, porque hay muchos negocios en los que tenemos información crítica que no debería de estar siendo accedida por terceros. Entonces, si por alguna razón nosotros no nos fijamos, si el contrato dice que el proveedor tiene la capacidad de revisar nuestros datos para poder mejorar su servicio, nosotros estaríamos incumpliendo con nuestro término de servicio con el cliente final de que sus datos tienen que estar completamente privados. Y también tenemos que considerar las ventanas de mantenimiento del proveedor, de modo de que nosotros podamos adaptarnos de forma flexible a esas ventanas de mantenimiento. Ahora, cuando nosotros realizamos una migración a la nube, tenemos que ser capaces de aprovechar las tecnologías que nos ofrece este cómputo en la nube. Como mencionaba, tal vez tenemos servicios web que en vez de subirlos directamente a un servidor, podemos nosotros contratar una plataforma de servicios web. Tenemos que ser capaces de explotar los servicios de PaaS y SaaS en vez de enfocarnos directamente en una IaaS. Esto para eficientar costos, reducir gastos y principalmente ayudarnos mucho en lo que es la gobernabilidad de la infraestructura. Igualmente hay muchos, bueno, no hay muchos, prácticamente la totalidad de los proveedores de servicio de cloud nos ofrecen servicios de respaldo de nuestra información. Es importante que nosotros hagamos uso de esos servicios de respaldo. ¿Por qué? Que estén en la nube nuestros servicios, nuestros datos, no significa que sean inmunes a todos los peligros de pérdida de datos, hackeo, infección por malware. Entonces, si nosotros hacemos uso de estos servicios de respaldo, en caso del extremo escenario de que nuestra información por alguna razón se llegue a perder, se llegue a dañar o suframos una brecha de seguridad que exponga nuestros datos y por alguna razón los perdamos, tendremos la capacidad de recuperar estos datos en base a nuestros respaldos.
Y al mismo tiempo estamos comprobando que nuestro proveedor esté respetando su propia política de servicios de respaldo. Porque hay muchas veces que nos ofrecen un servicio de respaldo, pero resulta que en el contrato nos están cobrando el servicio de respaldo, pero ellos no lo están haciendo porque nosotros no estamos solicitando ese respaldo. Entonces estamos pagando un servicio que no estamos utilizando. Y al mismo tiempo, dentro de estas tecnologías del cómputo en la nube, tenemos la capacidad de los cifrados de múltiple capa. ¿A qué me refiero con cifrados de múltiple capa? Estamos hablando de servicios de encriptación, servicios de acceso por múltiples factores de identificación, capas de red intercomunicadas mediante conexiones VPN, restricciones de acceso a recursos en base a privilegios, roles y la segregación de funciones dentro de los mismos recursos. Hay recursos que pueden o no ver los demás recursos en el sistema que tengamos nosotros implementados. Entonces, todas estas capas de cifrado, de protección de nuestros datos, nos ayuda a evitar tener algún disgusto con nuestros datos por algún fallo, alguna caída o un intento de ataque a nuestros datos. Un punto importante a tener en cuenta posteriormente, ya que nuestro sistema esté en la nube, es que debemos de estar monitorizando el estado de los recursos. Esto nos ayuda principalmente a controlar nuestros costos, saber cómo se está gestionando nuestros costos, qué recursos están utilizando la mayor carga de nuestro presupuesto, qué recursos están infrautilizados o estamos pagando sin estar llegando a utilizarlos y la forma en la que esos se están comportando. Muchas veces estamos nosotros pagando servidores en la nube que utilizamos, no sé, para tal vez un equipo de desarrollo, pero resulta que pasan semanas y el equipo de desarrollo actualmente no está en un proyecto. Entonces, nuestro proveedor nos está cobrando la renta de ese equipo, pero nosotros no lo estamos utilizando. Entonces, tener un adecuado monitoreo del estado de estos recursos nos permite determinar qué es lo que se está utilizando, cómo se está utilizando y ser capaces de definir aquello que puede o no estarse utilizando de la forma adecuada. Otro punto importante a tener en cuenta es la restricción del acceso a los recursos. Como mencionaba anteriormente, tener nuestros servicios, información y todo expuesto en la nube es una gran ventaja y al mismo tiempo implica una gran cantidad de riesgos. Las ventajas, bueno, son fáciles de determinar, ¿no? Nosotros tenemos acceso a nuestra información en cualquier momento y lugar, siempre y cuando contemos con una conexión a Internet. Esa es la ventaja. Pero esa misma ventaja nos da justamente el mayor peligro. Cualquiera podría acceder a nuestros recursos únicamente mediante una conexión de red. Entonces, implementamos servicios de autenticación por múltiples factores, principalmente para evitar que gente ajena a la organización se conecte a estos servicios. Encriptamos los datos para que, en caso de que haya una vulnerabilidad sobre la conexión de red que estemos utilizando, no se expongan nuestros datos. Segregamos las funciones para que solamente ciertos miembros del equipo, ciertos miembros de áreas, tengan acceso a ciertos recursos. Limitamos las conexiones. Podemos implementar una red VPN que haga una conexión punto a punto de nuestro sitio a la nube. De ese modo, únicamente dentro de la organización se puede acceder a esos recursos en la nube. Es como tener una extensión de nuestro site físico, pero nosotros no tenemos que invertir todo el sistema de gestión de recursos, gastos, mantenimiento, electricidad y demás que nos involucra mantener este tipo de implementaciones. Ahora, la gobernanza de servicios es un factor a tener en cuenta de forma bastante presente cuando nosotros realizamos una implementación de servicios en la nube. ¿Por qué la gobernanza de servicios? Generalmente los proveedores ya tienen determinados ellos un sistema de gobernanza para poder automatizar el despliegue de servicios, de máquinas virtuales, bases de datos, servicios, aplicaciones. Sin embargo, si nosotros llevamos nuestro propio servicio de gobernanza, nos facilita no solo
gestionar nuestros propios recursos, sino que puede empatar con el sistema de gobernanza que tenga ya el proveedor en la nube y agilizar aún más nuestros procesos. Procesos más ágiles se traducen al mismo tiempo en un uso más eficiente de nuestros recursos. Podemos controlar mejor la información que tenemos nosotros en la nube, saber exactamente qué datos y quiénes están accediendo a esos datos, y al mismo tiempo toda esta información la podemos definir en estructuras más pequeñas, como si fueran microservicios. De ese modo, si lo tenemos segregado, nosotros podemos gestionar con total detalle qué tipos de datos está en qué servicio y quién está accediendo a él, cuándo está accediendo a él, y al mismo tiempo, pues, obviamente, reducimos los riesgos sobre nuestros datos. ¿Por qué reducimos los riesgos? Porque podemos, mediante la gobernanza de servicios, nosotros podemos implementar políticas de seguridad y acceso a los datos para cada tipo de servicio. Podemos gestionarlas desde una forma más unificada para que no cualquiera pueda acceder a todos estos datos. Y al mismo tiempo, obviamente, nos facilita la gestión de los recursos. ¿Cómo nos facilita la gestión de los recursos? Nosotros sabemos exactamente dónde está cada uno de nuestros elementos, y en caso necesario para realizar una migración a otro proveedor, dar de baja algún servicio, nosotros podemos identificar directamente qué servicios están interrelacionados con el mismo, qué impacto va a tener en nuestra operación y la importancia de los mismos en nuestra infraestructura actual. Todos estos puntos que hemos estado mencionando son realmente cosas que nosotros siempre deberíamos de tener en cuenta desde nuestra implementación en sitio. Porque si nosotros tenemos una implementación en sitio donde ya tengamos una adecuada gobernanza de servicios, sepamos identificar claramente cuáles son nuestros recursos que tenemos, y además de ello estemos alineados directamente con nuestros objetivos organizacionales, nosotros podemos definir fácilmente qué vamos a subir a la nube, en qué momento y bajo qué sistemas de acceso y políticas de servicio. De modo que nosotros podamos estar llevando una transición más natural, e incluso en muchos aspectos no tener que tener separado nuestra nube de nuestro sitio, sino tener una infraestructura híbrida en la que parte de nuestros servicios corran en sitio y otra parte de ellos ya estén montados en la nube sin afectar en ningún momento nuestra operación. ¿Qué pasa si nosotros no tenemos conciencia sobre estos puntos? Bueno, tenemos muchos factores de riesgo que nos pueden afectar dentro de una migración a la nube. El primero de ellos es una infraestructura monolítica. La infraestructura monolítica es como en el software. Nosotros tenemos un software monolítico cuando todos sus elementos están interrelacionados, y para realizar un pequeño cambio tenemos que hacer un cambio masivo sobre toda la arquitectura. Lo mismo pasa con una infraestructura monolítica. Resulta que tenemos un sistema base y sobre ese mismo sistema están montados todos nuestros servicios. Si nosotros queremos hacer algún cambio sobre nuestros flujos de trabajo, sobre nuestra operación, tenemos que ir directamente primero a ese servicio base y luego ir modificando los servicios que se subdividen desde él. Una infraestructura de ese tipo es muy costosa de mantener, además de que es muy dada a tener problemas y fallos. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Tratar de que nuestras infraestructuras sean manejadas como servicios independientes que compartan datos entre ellos únicamente, no que dependan los unos de los otros, sino que en caso de que alguno de ellos llegue a faltar o nosotros lo lleguemos a cambiar de localización, la operación pueda continuar de forma natural sin estar esperando a que ese servicio se vuelva a dar de alta, se vuelva a encontrar en línea. Otro factor muy importante que generalmente en todas las organizaciones nos genera un fallo, un problema enorme cuando nosotros nos migramos a la nube y ocasiona que generalmente este proyecto se termine con malos resultados, es la falta de claridad en los objetivos. La falta de claridad en los objetivos es que directamente nosotros simplemente empecemos a querernos migrar por migrar, que no tengamos clara nuestra razón de por qué queremos subirnos a la nube, no tengamos la claridad adecuada de cuáles son los puntos que tenemos que estar siguiendo,
y de los factores que involucra tener que estar subiendo esta información, este servicio a la nube. Entonces, si nosotros no tenemos claridad sobre esto, es muy complicado que nosotros tengamos éxito al estarnos migrando a la nube. Y esto va muy de la mano con el llamado lift and shift, que es el lift and shift. Tal cual la infraestructura que tengo en sitio, yo la quiero subir a la nube. Esto es un tema muy complicado porque si nosotros tenemos una infraestructura en sitio que ocupa, no sé, n cantidad de servidores, y esa misma n cantidad de servidores la queremos llevar a la nube tal cual como está, únicamente hacer un backup de ellos y darlo de alta en la nube, nos va a elevar los costos de forma bastante abrupta y nos va a generar problemas. ¿Por qué nos va a generar problemas? Porque independientemente de que tengamos un mayor nivel de costo, si nosotros tenemos algún fallo en sitio que no hayamos detectado y al momento de subir a la nube este fallo detona, toda nuestra infraestructura ya falló. Por eso es que es necesario hacer un análisis de lo que tenemos, cómo se va a redistribuir una vez que esté arriba y ser capaces de determinar la nueva estructura que vamos a estar trabajando para ahorrar, eficientar costos, obviamente, y ayudarnos mucho en lo que es la administración de la misma. También un gran problema es la falta de gobernanza, que nosotros no tengamos claridad sobre lo que tenemos. No tenemos claridad sobre qué tenemos en el sitio, no sabemos cómo se comporta, qué es lo que depende de ello, quién accede a esos datos. Y ese es uno de los mayores riesgos, tener datos dentro de nuestro sitio que no sabemos quiénes están accediendo a ellos. Puede que incluso sean datos que ni siquiera están siendo útiles para la organización, que ya deberían de haber sido eliminados o archivados y nosotros seguimos teniendo ahí los servicios activos sin saber realmente qué utilidad puedan estos llegar a tener. Y otro punto muy importante es ignorar los objetivos del negocio. Muchas veces nuestros negocios dicen, nosotros vamos a crecer a tal tasa de clientes al año. Y el departamento de TI dice, ok, voy entonces a crecer mis servidores. Pero crecer los servidores no necesariamente va relacionado con la tasa de crecimiento de clientes. Muchas veces realmente lo que se necesita no es hacer un crecimiento de servidores, sino mejorar la infraestructura de comunicación que hay entre los servicios para poder ser capaces de soportar la carga de transacciones. Tal vez nuestro servidor tiene las dimensiones adecuadas, pero nosotros no estamos teniendo la capacidad de respuesta para que exista esa comunicación. Entonces, si yo como jefe de TI digo, simplemente voy a subir un servidor a la nube más grande y más potente, y ese no es el punto que necesito, no es el objetivo que está buscando el negocio, realmente la migración solamente va a ser un gasto más sin ningún sustento alguno. Y nos va a llevar al siguiente punto, que es la subestimación de los costos. Nosotros creemos que ya por subir a la nube, nuestros costos van a ser menores, vamos a tener menos gastos, vamos a tener una mayor eficiencia de nuestros recursos, pero eso no siempre es cierto. Si nosotros no hacemos un adecuado diseño de infraestructura al hacer la migración, muchas veces el costo de tener nuestros servicios en la nube va a ser mayor a tener nuestros servicios directamente en sitio. Aunque nosotros no tengamos que estar manteniendo servidores, ni pagando luz, gasto, todas esas clases de cosas, los costos en la nube es más fácil que se disparen rápidamente que nuestros costos en sitio, porque los costos en sitio nosotros estamos limitados por lo que tenemos ya físico. Sin embargo, en la nube nosotros no tenemos ninguna clase de limitación física. Podemos crecer o reducir el tamaño de nuestros recursos en base a nuestras necesidades. Entonces, si hacemos mal el dimensionamiento de nuestras necesidades, cuando llegamos a la nube, vamos a tener un sistema demasiado grande para nuestras necesidades y por ende un costo mayor al adecuado, que muchas veces va a ser mayor a los costos que ya tenemos nosotros actualmente en nuestro sitio. Y esto es como que el tema central de lo que venimos hablando nosotros cuando estamos hablando de una migración a la nube.
No sé si tengan ustedes alguna pregunta sobre este tema, algo que les gustaría conocer, entender un poco más. Bien, aquí tenemos una pregunta. ¿Cuánto tiempo requiere hacer este proceso de migración? Como tal, no existe una respuesta exacta o única a esta pregunta. ¿Por qué? Porque intervienen muchos factores al determinar nuestro proceso de migración. Todo depende del nivel de la amplitud de nuestra infraestructura actual, el tamaño de nuestra organización y qué tanto tiempo nosotros tengamos, bueno, no tiempo, sino qué tanta criticidad tenga para nosotros realizar esta migración. Tenemos que considerar qué servicios tenemos, si es necesario hacer algún tuning específico sobre las implementaciones actuales que tenemos, si nosotros tenemos que hacer una redistribución o actualización sobre algún servicio que ya esté implementado. Entonces, todos estos factores nos van ayudando a determinar nuestro plan de trabajo y en base a este plan de trabajo nosotros ya podemos ir haciendo una estimación de tiempos para poder determinar si nosotros podemos hacer todo en un one shot y subir directamente todo a la nube en un único proceso o ir definiendo hitos en los cuales vayamos haciendo subidas paulatinas de toda nuestra infraestructura a la nube. Perdón. Entonces, la respuesta a esta pregunta siempre va a ser, depende de qué tan grande sea tu organización y depende de qué tantos recursos necesites tú subir. Muchas veces son subidas que toman 1 o 2 días para servicios pequeños, pero ya cuando intentamos subir equipos para una organización que tenga presencia internacional, con múltiples unidades organizativas, varios cientos de usuarios, diversos servicios interconectados que nos permitan intercomunicarlos entre ellos, entonces sí, ya podemos estar definiendo nosotros tiempos, obviamente más largos o más cortos, para realizar esta migración. La otra pregunta, ¿qué proceso se sigue para obtener ese dimensionamiento? Para obtener ese dimensionamiento, lo primero es determinar qué es lo que se busca, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Si nosotros queremos hacer una migración completa, obviamente muchas veces es como que el objetivo de las organizaciones, ¿no? Realizar una migración completa de todo lo que tienen o realizar una migración paulatina de algunas partes de los servicios, algún servidor en específico. Entonces, determinando lo que necesitemos subir, nosotros podemos ir estableciendo los pasos a seguir. Si vamos a subir un servicio, tenemos que identificar qué compatibilidad tiene, qué requerimientos de los mismos, o sí, qué requerimientos de los mismos, y si es necesaria alguna actualización. Si vamos a subir un servidor, tenemos que ver qué tipos de servicios soporta ese servidor, qué capacidades de hardware tiene. Entonces, son muchos factores los que nos ayudan a determinar el proceso a seguir. No todos los recursos siguen el mismo proceso para subir a la nube. La siguiente pregunta. ¿Puedo mantener parte de la infraestructura en on-premise y otra en la nube y afectaría el performance? Sí, efectivamente se puede mantener parte de la infraestructura en sitio y parte de la infraestructura en la nube. Eso es lo que se llama una infraestructura híbrida. ¿Tiene impacto en nuestro performance? Eso depende de qué es lo que tengamos en cada uno de los lugares. Si tenemos servicios que tengan un alto nivel de criticidad porque requiramos una respuesta de red muy rápida, lo ideal es mantenerlos en sitio, a menos a que las conexiones de red o la misma arquitectura del servicio nos permita tener un cierto nivel de resiliencia para los tiempos de comunicación. No debe de haber algún problema dentro de nuestro performance. Sin embargo, si tenemos requisitos de respuesta muy específicos y muy altos y no tenemos la capacidad para solventarlos una vez subido, que este servicio esté en la nube, entonces sí podría haber cierta reducción de nuestro performance. Pero todos estos factores son cosas que se deben de considerar antes de realizar la carga de nuestros servicios para poder solventarlos o encontrar la forma de que no afecten nuestra operación. Pero sí, efectivamente podemos tener una infraestructura híbrida
para que nosotros tengamos tanto la capacidad para seguir respondiendo con la velocidad que necesitamos y eficientar nuestros costos lo mayor posible. Bueno, pues eso sería todo por nuestra parte. Igual, si ustedes tienen alguna duda o punto más específico en el que les gustaría conocer o profundizar sobre cómo podrían ustedes estar realizando algún proceso de migración, sin ningún problema pueden contactarnos y nosotros les vamos a brindar el apoyo y la atención necesaria para que ustedes lleven a cabo sus migraciones de la forma más adecuada, ya que el objetivo final es justamente que ustedes tengan la capacidad de responder en la operación de la forma más adecuada y con la mayor eficiencia posible. Muchas gracias.